En 1956, la ciencia confirmó una sospecha que resulta a la vez aterradora bueno, fascinante. Cada célula de nuestro cuerpo lleva una especie de pasaporte invisible. Exacto. Y si el sello en ese documento biológico no coincide con absoluta precisión, pues nuestro propio sistema de seguridad va a destruir ese tejido sin piedad alguna. Así es. Y hoy vamos a destilar una pila de expedientes clínicos y textos de inmunología avanzada, justamente para entender las fallas más grandes de nuestra biología. Claro, el objetivo pedagógico de este análisis es desentrañar qué pasa cuando la aduana más estricta del mundo, o sea, nuestro sistema inmunológico, se equivoca. O cuando es saboteada desde el exterior, o peor aún, digamos que es engañada por sus propios ciudadanos. Totalmente. Porque al analizar esta literatura clínica queda súper claro que estudiar el sistema inmunológico cuando funciona a la perfección, pues nos da solo la mitad de la historia, ¿no? Sí, sí. Es al observar el error, la falla catastrófica, donde realmente comprendemos el diseño. Y ese diseño es, básicamente, un mecanismo de relojería molecular que cuando pierde un solo engranaje, desata el caos absoluto. Tal cual. Y para quienes están estudiando estos mecanismos, creo que lo mejor es empezar por los errores de fábrica. Los defectos genéticos con los que un ser humano puede nacer. Lo que en la práctica clínica se conoce como inmunodeficiencias primarias. Exactamente. Revisando los datos sorprende ver que existen más de 300 defectos genéticos identificados. Una simple variación puede desmantelar redes de defensa enteras, ya sea en el sistema innato, el adaptativo, celular o humoral. Es loquísimo. Tomemos el caso clínico más común que aparece en la literatura, la deficiencia selectiva de IgA, la inmunoglobulina A. Que es, para recordar, nuestra primera línea de defensa en las mucosas, ¿verdad? Claro, en lugares críticos como los pulmones o el tracto digestivo, y usualmente se diagnostica después de los 4 años de edad, cuando los niveles caen por debajo de los 7 miligramos por decilitro, mientras que la IgG y la IgM están normales. Y lo interesante de esta deficiencia selectiva de IgA no es solo que falte el anticuerpo. En la inmunología básica, el sistema no reacciona al vacío, simplemente, digamos, quedándose quieto. No, para nada. Cuando falta una pieza tan crucial en las mucosas, la respuesta humoral se desregula por completo. El paciente no solo enfrenta infecciones respiratorias recurrentes, sino que el sistema, en su intento desesperado por compensar esa vulnerabilidad, se vuelve paranoico. Y ese es el detalle que rompe con la intuición lógica de cualquiera. Uno asumiría que la falta de un anticuerpo significa únicamente debilidad frente a los patógenos. No. Exacto, uno pensaría eso. Pero los expedientes muestran que esta deficiencia específica trae consigo una propensión mucho mayor a desarrollar alergias severas y enfermedades autoinmunes, como la enfermedad celíaca, por ejemplo. Sí, y es una sobrecompensación destructiva. Ocurre porque los mecanismos de tolerancia inmunológica necesitan retroalimentación constante. O sea, el sistema de defensa, al estar desequilibrado por esta falla genética, empieza a disparar las alarmas contra proteínas inofensivas del trigo o incluso contra el polvo del ambiente. Exactamente. Sin la IgA manejando la barrera inicial, los antígenos inofensivos penetran más profundamente. Y claro, esto alerta a otras ramas del sistema inmune que están diseñadas para amenazas letales, no para partículas de comida. ¡Wow! Ahora, contrastemos ese exceso de celo con un colapso total de la producción. Ah, claro. Pasamos a casos más severos. Sí. Los textos detallan la agamaglobulinemia ligada al cromosoma X, que es la famosa enfermedad de Bruton. Un clásico en la literatura clínica. Sí. Y si la deficiencia de IgA es, digamos, una cámara de seguridad rota en la puerta principal, la enfermedad de Bruton es como construir una fortaleza gigante, poner a los guardias en las murallas, pero no darles ni una sola munición. Es una metáfora que captura la fisiopatología exacta. En la enfermedad de Bruton, el problema radica en una mutación específica en el gen BTK. El gen BTK. Así es. Este gen codifica una enzima que es absolutamente indispensable para que los linfocitos B maduren. Sin esta enzima, la línea principal de producción de inmunoglobulinas queda paralizada. O sea, en una etapa precursora. Tal cual.
Las fábricas de anticuerpos nunca terminan de construirse. Y el impacto de esto en la sangre periférica es, pues, dramático. Sí, estaba viendo que los análisis clínicos muestran una ausencia casi total de linfocitos B maduros, tipo menores al 2%. Exacto. El cuerpo no tiene cómo fabricar anticuerpos propios, y dado que es una enfermedad ligada al cromosoma X, afecta casi exclusivamente a varones. Y se manifiesta súper temprano, ¿no? Apenas a los 4 o 6 meses de vida. Sí, porque justo en ese momento es cuando los anticuerpos que la madre transfirió durante el embarazo empiezan a desaparecer de la circulación del bebé. Claro, es el momento en que el sistema de defensa del infante debería tomar el control de forma autónoma, pero el motor simplemente no arranca. Y la única forma de mantener a estos pacientes con vida frente a bacterias comunes es proporcionando el arsenal desde afuera. Infusiones de gamma-globulina de por vida. Así es transferir pasivamente la inmunidad que sus propios cuerpos son incapaces de generar. Pero a ver, espera. Aquí surge una contradicción, al menos para mí, si cruzamos estos datos con otra patología muy estudiada en clase, que es la inmunodeficiencia común variable. Sí, entiendo por dónde vas. Porque si estamos hablando de defectos de fábrica, o sea, fallas genéticas en la arquitectura misma del sistema, ¿cómo es posible que a un paciente se le diagnostique inmunodeficiencia común variable recién a los 20, 30 o 40 años de edad? Es una excelente pregunta. ¿No debería haber colapsado el sistema en la infancia, como en Bruton? Pues ese es uno de los fenómenos más reveladores de la biología humana. Para quienes nos escuchan y estudian esto, el hecho de que un defecto sea genético no significa que el fracaso sea inmediato y absoluto. Ah, ok. En la inmunodeficiencia común variable, las instrucciones genéticas no están completamente rotas desde el día cero, más bien están mal calibradas. El sistema logra producir anticuerpos durante años, pero bajo un estrés constante. O sea, eventualmente las vías de señalización celular simplemente se agotan. Exactamente. Es un desgaste progresivo, un sistema que quema sus motores tratando de mantener el ritmo hasta que, décadas después, simplemente claudica. Y los textos clínicos señalan que cuando esto ocurre en la edad adulta, el cuerpo no se rinde en silencio. No, para nada. A menudo se presenta con linfadenopatías, que son estos ganglios linfáticos inflamados crónicamente. Claro, porque el cuerpo sigue enviando señales de emergencia, acumula células disfuncionales en los ganglios. Y esto es muy importante subrayarlo, porque trágicamente eleva el riesgo de desarrollar linfomas, específicamente linfomas no Hodgkin. ¡Wow! La arquitectura colapsa por el peso de su propia ineficiencia. Pasamos de un estado de compensación a un estado de falla total, dictado por la genética. Así es. Y bueno, esto nos sirve de puente perfecto para explorar el otro lado del espectro. Si las inmunodeficiencias primarias son defectos genéticos inevitables, las secundarias son el gran hackeo del sistema. Sí, es el sabotaje externo, cuando un entorno desmantela una red que originalmente estaba sana. Porque el entorno modela la inmunidad a niveles microscópicos. Sí, estaba leyendo que las causas son súper variadas, desde una cirugía o un embarazo hasta la desnutrición severa. Totalmente. La falta de vitaminas A y D o minerales como el zinc y el hierro priva a la médula ósea de los bloques de construcción básicos, lo que detiene la proliferación celular. Pero incluso sin desnutrición, hay factores ambientales drásticos que alteran la respuesta, ¿verdad? Sí, claro. La hipoxia crónica, que es la falta prolongada de oxígeno en grandes alturas, o la exposición intensa a radiación ultravioleta. Ambas suprimen activamente la función de los linfocitos. Y uno de los detalles clínicos más sorprendentes de la literatura, y esto me voló la cabeza, es el impacto de los vuelos espaciales. Ah, sí. Eso es fascinante. O sea, la simple transición a la microgravedad fuera de nuestra atmósfera actúa como un factor inmunosupresor brutal. La expresión genética de las células T cambia drásticamente en el espacio. Es increíble. Literalmente nuestro sistema de defensa está calibrado para la gravedad, la presión y la composición química exacta de este planeta. Al salir de él, las defensas se desorientan por completo. Es que la biología evolutiva nos ató a la Tierra de maneras muy profundas. Pero incluso aquí en la Tierra existe un agente externo que perfeccionó el arte del sabotaje inmunológico durante millones de años. El caso definitivo de inmunodeficiencia secundaria. Exacto. El secuestro definitivo del centro de mando ocurre con el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH.
Y el VIH rompe el paradigma de las infecciones tradicionales. O sea, no es un virus que simplemente ataque el tejido respiratorio o el hígado. No. No para nada. Es un virus diseñado específicamente para invadir y destruir el panel de control de las defensas. La literatura describe el mecanismo de entrada como una coreografía molecular aterradora. Es una coreografía muy precisa, sí. Todo empieza con una proteína en la envoltura del virus, la famosa GP120. Que para entenderlo fácilmente, esta proteína GP120 funciona como una llave maestra, o mejor dicho, una ganzúa biológica. Una ganzúa, claro. Su objetivo principal es encajar en una cerradura muy específica, el receptor CD4, que está presente en la superficie de nuestros linfocitos T cooperadores. Que son como los generales del ejército inmunológico, ¿cierto? Ellos coordinan la respuesta de todas las demás células. Así es. Pero fíjate, el virus no entra solo girando esa primera llave. Requiere un segundo punto de anclaje. Los correceptores. Exactamente. Una vez que la GP120 se une al CD4, el virus busca engancharse a los correceptores CXCR4 o CCR5 en la membrana celular. Solo cuando ambos puntos están asegurados firmemente, la membrana del virus se fusiona con la célula y el invasor logra penetrar. Es súper sofisticado. Y una vez dentro del citoplasma, el nivel de manipulación genética es absoluto. El VIH es un retrovirus, lo que significa que su material genético está en forma de ARN. Y ahí está el problema, porque nuestras células operan con ADN. Claro. Entonces, para poder secuestrar la fábrica, el virus utiliza una enzima propia llamada transcriptasa inversa, que literalmente traduce su código de ARN a ADN. Es una analogía perfecta. Es como si un espía entrara a una instalación ultra secreta y tradujera sus planos de sabotaje al idioma local para que las máquinas lo entiendan. El hackeo perfecto. Y luego entra en juego la segunda enzima viral, la integrasa. Así es. Esta enzima toma ese nuevo ADN viral y lo inserta, o sea, lo cose de forma permanente dentro de los cromosomas del huésped. Y a partir de ese momento crítico, la célula de defensa deja de ser un centinela. Se convierte en una fábrica esclava. Ensambla miles de copias nuevas del virus hasta que la célula explota y muere. ¡Wow! El sistema inmunológico es forzado a producir las armas de su propia destrucción. Y claro, la pérdida progresiva de estos linfocitos T cooperadores es lo que eventualmente lleva al síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA. Exacto. Porque si los generales que den las órdenes, el resto del sistema queda completamente ciego y paralizado frente a cualquier bacteria oportunista. Bueno, hemos visto cómo un virus secuestra el sistema desde adentro y lo apaga. Pero, cambiando un poco de tema, ¿qué pasa cuando la medicina moderna intenta introducir un aliado desde afuera? Ah, ¿como en los trasplantes? Exacto. Un riñón o un corazón donado para salvar la vida de un paciente. El sistema, irónicamente, reacciona con una hostilidad implacable. Sí, pasamos del extremo de la inmunosupresión a una hiperactividad inmunológica total. En el contexto de los trasplantes, la prioridad del sistema no es salvar al individuo de una falla de órganos, sino mantener la pureza genética a toda costa. Y aquí es donde el concepto del pasaporte biológico que mencionamos al inicio toma un protagonismo enorme. Totalmente. Que nos remonta a 1956 con el doctor Jan Dowsett cuando descubre las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, que en humanos conocemos como los antígenos HLA. Las moléculas HLA son nuestra identidad celular. Y de hecho hay excepciones puntuales en la literatura clínica que comprueban esta regla de manera perfecta. Claro, como el isotransplante. Exacto. El isotransplante realizado entre gemelos idénticos, o sea, univitelínicos, no genera rechazo porque ambos cuerpos comparten exactamente el mismo código genético y por ende el mismo pasaporte HLA. Es la única situación donde el sistema dice pasa sin problema. En el otro extremo, tenemos investigaciones enormes en xenotrasplantes, que son tejidos de otras especies, como, digamos, las válvulas porcinas, donde la incompatibilidad es total. Pero para los trasplantes típicos entre humanos genéticamente diferentes, que son los aloinjertos, la aduana celular va a detectar la discrepancia casi de inmediato. Y el análisis clínico de este rechazo revela 3 velocidades distintas de destrucción, dependiendo de qué mecanismos emplee el cuerpo. Y la más violenta es la primera, el rechazo hiperagudo.
Sí, el rechazo hiperagudo es una respuesta fulminante. Ocurre en cuestión de minutos o como máximo unas pocas horas después de la cirugía. Es impresionante. Los expedientes quirúrgicos describen cómo los médicos conectan los vasos sanguíneos del nuevo órgano, restablecen el flujo de sangre y casi frente a sus propios ojos, el órgano se oscurece y colapsa. Y ese nivel de agresividad se debe a que el sistema no está montando un ataque desde cero. El paciente receptor ya tenía anticuerpos preexistentes circulando en su torrente sanguíneo. Desarrollados quizás por transfusiones previas o incluso embarazos, ¿no? Exactamente. Anticuerpos que reconocen inmediatamente el endotelio del donante. Entonces, al entrar la sangre al nuevo órgano, estos anticuerpos atacan el revestimiento de los vasos sanguíneos. Generando un daño endotelial masivo y provocando una trombosis súper rápida. Tal cual. Los vasos se tapan por completo y el injerto sufre necrosis por falta de oxígeno. Es una respuesta balística preprogramada. Pero bueno, si los protocolos médicos logran evitar esta fase comprobando la compatibilidad previa, el órgano se enfrenta a la segunda barrera, que es el rechazo agudo. Así es, donde el sistema inmune se toma unos días o semanas para montar una respuesta celular. Digamos que la aduana corporal arresta al órgano a los pocos días. Los linfocitos T cooperadores del receptor patrullan el nuevo tejido, escanean los pasaportes HLA forasteros y tocan las trompetas de guerra junto con aloanticuerpos. Y en este rechazo agudo, la infiltración de células T genera una inflamación profunda, atacando directamente el parénquima del órgano y causando endotelitis. Que históricamente era la gran barrera infranqueable de los trasplantes. Sí, pero afortunadamente la farmacología moderna ha revolucionado el pronóstico aquí. Hoy en día tenemos medicamentos inmunosupresores diseñados con una precisión increíble, como los inhibidores de la calcineurina. Estamos hablando de fármacos como la ciclosporina o el tacrolimus, ¿verdad? Exactamente. Estos fármacos logran interferir directamente en las señales de activación de los linfocitos T. Básicamente, adormecen temporalmente a la infantería celular. ¡Qué avance tan vital! Pero, y aquí es donde la literatura médica señala el límite de nuestra tecnología actual. Mantener a los linfocitos T controlados no detiene el tercer tipo de respuesta, el rechazo crónico. Y esta es la principal causa de fracaso hoy en día. Si el órgano sobrevive la frontera inicial y resiste los primeros meses de inflamación aguda, la aduana corporal opta por una estrategia, de asfixia burocrática a lo largo de los años. Es una excelente forma de describirlo. El rechazo crónico es sumamente insidioso. Es una reacción inmunológica e inflamatoria de bajo grado que nunca se detiene por completo. ¿Cierto? Así es. Con el paso de los años, las células del músculo liso vascular proliferan descontroladamente debido a este daño microscópico crónico. Un proceso conocido como arteriosclerosis del injerto. Las arterias que alimentan el riñón o el corazón trasplantado se vuelven cada vez más gruesas y estrechas. Es una batalla de desgaste. Poco a poco, el flujo de sangre disminuye hasta que el órgano sufre isquemia crónica, se llena de tejido cicatricial y finalmente falla. Es el mayor desafío médico en la actualidad para los trasplantes. O sea, el sistema inmunológico prefiere destruir un órgano vital funcional antes que tolerar células con un código de barras extraño. La identidad biológica prima sobre la supervivencia del organismo completo. Es una lealtad inquebrantable a la propia identidad biológica. ¿Tema de los tumores? Exacto. Hemos visto cómo las defensas rechazan ferozmente el tejido sano si proviene de afuera. Pero cuando exploramos la inmunidad frente a tumores, surge un enigma clínico enorme. Es la gran pregunta, ¿por qué este mismo sistema, que es tan despiadado con un riñón donado, permite que un tumor crezca y prolifere dentro del cuerpo? Totalmente. Porque al fin y al cabo, el cáncer es un tejido altamente mutado, lleno de proteínas anormales que el sistema debería reconocer. Pues la respuesta a esto radica en un proceso fascinante y a la vez letal, llamado inmunoedición del cáncer. ¿Inmunoedición? Sí, el tumor es un invasor silencioso desde el principio. Es el resultado de una guerra evolutiva muy prolongada. Y la literatura describe que la inmunoedición opera en 3 fases secuenciales, empezando por la fase de eliminación. Y en la fase de eliminación, el sistema funciona exactamente como debería. Hay una inmunovigilancia celular activa, impulsada por linfocitos T, citotóxicos, o CD8 positivos, y células asesinas naturales, los macrófagos, que patrullan nuestros tejidos.
Y cuando detectan una célula que empieza a mostrar antígenos mutados o señales de estrés, pues se adhieren a ella y desencadenan su muerte programada. Destruyen la amenaza mucho antes de que sea detectable en cualquier examen clínico. Y claro, ese proceso ocurre innumerables veces a lo largo de nuestra vida de manera súper exitosa. El problema surge cuando la eliminación no logra erradicar absolutamente todas las células malignas. Ahí es donde las pocas células tumorales que sobreviven al asalto inicial entran en la segunda fase, el equilibrio. Y es aquí donde la inestabilidad genética del tumor se convierte irónicamente en su mayor arma. O sea, las células del cáncer están mutando y cambiando constantemente. Y mientras tanto, el sistema inmunológico sigue atacando, destruyendo a las células tumorales más débiles o a las que expresan los antígenos más evidentes. Claro, pero, y esto me parece fascinante al hacerlo, el propio sistema ejerce una presión selectiva implacable. Actúa casi como un entrenador personal darwiniano para la enfermedad. Es una analogía brillante para los estudiantes. Es que piénsalo, las únicas células tumorales que logran sobrevivir al cerco inmunológico son aquellas que por pura probabilidad desarrollaron alguna mutación que las hace invisibles o más resistentes al ataque. Exacto. El sistema inmunológico, en su intento por erradicar la enfermedad, termina, entre comillas, editando el perfil del tumor. Selecciona, sin querer, a las variantes más letales y resistentes. Y es esa población celular altamente refinada, este supertumor, el que eventualmente rompa el dique y entra en la tercera fase, que es el escape. Así es. En la progresión del cáncer, la fase de escape es donde el tumor se vuelve indetectable e imparable. Y los mecanismos de evasión son asombrosos. Sí, la táctica de camuflaje más directa que usan es básicamente deshacerse de su propio pasaporte biológico. Exacto. Reducen drásticamente la expresión en su superficie de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Y si no exhiben esta molécula, pues los linfocitos T citotóxicos simplemente no tienen dónde leer los antígenos mutados y pasan de largo, se vuelven biológicamente invisibles. Pero, ojo, la evasión pasiva no es su único recurso. El tumor despliega un sabotaje activo, modificando su entorno para crear un microambiente inmunosupresor. Expresan moléculas inhibitorias, ¿verdad? Como la PDL1 o la CTLA4. Tal cual, y funcionan literalmente como un dardo tranquilizante celular. Es de una sofisticación aterradora. O sea, cuando un linfocito T finalmente logra localizar al tumor y se acerca para destruirlo, la célula cancerosa le presenta esta molécula PDL1 que encaja en un receptor del linfocito. Y al unirse, se envía una señal inhibidoria tan potente que apaga a la célula T. Entra en un estado que llamamos anergia. El soldado del sistema inmune queda adormecido y paralizado en medio del campo de batalla, permitiendo que el tumor crezca a su alrededor sin ninguna oposición. Logra usar los propios frenos de emergencia del sistema en su contra. Sin embargo, para no ser pesimistas, la comprensión profunda de estos mecanismos de escape es exactamente lo que ha permitido el desarrollo de la inmunoterapia moderna. ¡Claro! Si el tumor utiliza la propia biología para esconderse y apagar a las células T, pues la ciencia médica interviene para reprogramar a estas células fuera de las reglas convencionales. Y ahí entran las terapias celulares adoptivas, y muy específicamente, la terapia CAR-T. Analizando este protocolo, parece sacado de un relato de ciencia ficción. Como el microambiente tumoral apaga a los linfocitos, los oncólogos extraen células T directamente de la sangre del paciente. Las retiran físicamente del campo de batalla que está contaminado. Y una vez en el ambiente súper controlado del laboratorio, las activan, ¿no? Usando, por ejemplo, anti-CD3. Y luego aplican una ingeniería genética brillante, utilizando vectores virales, que irónicamente es un mecanismo derivado de cómo operan virus como el VIH, insertan nuevas instrucciones en el ADN de los linfocitos. Y este nuevo código genético obliga a la célula a construir un receptor quimérico para el antígeno, el famoso CAR. Que es el equivalente biológico a, no sé, dotar a la infantería con gafas de visión térmica avanzadas. Me gusta eso. El CAR está diseñado para reconocer proteínas específicas en la superficie del tumor, sin depender en absoluto del pasaporte HLA tradicional. Claro, o sea,
El tumor puede intentar esconder sus moléculas de histocompatibilidad todo lo que quiera, pero el nuevo receptor CAR ignora esa vía por completo y se engancha directamente a la membrana cancerosa. Y una vez modificados y expandidos por millones, todo este ejército de supersoldados genéticos es infundido de vuelta al paciente para atacar de manera implacable. Porque han sido desprovistos de los interruptores de apagado que el tumor solía explotar. Superan la fase de escape, saltándose las restricciones de la biología natural. ¡Wow! Y bueno, todo este análisis exhaustivo que hemos hecho nos devuelve a una síntesis, que es innegable para quienes estudian esto. A ver cuál sería. Que el sistema inmunológico es una balanza biológica de una delicadeza abrumadora. Si la balanza pesa muy poco, ya sea por una enzima ausente, por un defecto genético como en Bruton, o porque un retrovirus secuestró el panel de control, pues quedamos a merced de bacterias y virus. Y en contrapartida, si la balanza pesa demasiado, su rigidez dictatorial destruye órganos donados que intentan salvar la vida del paciente. Y en el medio de esa cuerda floja, entidades como los tumores aprenden a equilibrar y manipular la balanza a su favor, forzando al sistema a evolucionarlos hacia la invisibilidad. Es un equilibrio dinámico que no descansa jamás. Y para cerrar nuestra inmersión de hoy y dejar a nuestra audiencia con algo en qué pensar, vale la pena detenernos en una última implicación del proceso de inmunoedición. Te escucho. Si sabemos que la fase de eliminación es un patrullaje perpetuo, entonces es estadísticamente probable que, en este exacto y preciso segundo, dentro de la biología de quienes nos están escuchando, el sistema inmunológico esté destruyendo silenciosamente un tumor incipiente. Es muy probable, sí. Es posible que justo ahora estemos ganando una batalla oncológica microscópica de la que nunca, jamás seremos conscientes. Es un recordatorio del asombroso milagro celular que ocurre dentro de nosotros todos los días. Es una perspectiva superpoderosa. Nos obliga a apreciar la complejidad de lo que sucede bajo nuestra propia piel en total silencio. Y con ese escenario resonando, cerramos nuestro análisis. Gracias por explorar estas trincheras microscópicas con nosotros hoy. Nos reencontramos en la próxima inmersión profunda.